El texto para este séptimo domingo de Pascua se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Comúnmente leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles como un apartado de los relatos del Evangelio, pero este tiene mucho en común con el Evangelio de Lucas, particularmente porque es escrito por un mismo compositor. Y al mismo tiempo, algunos llegan a decir de que tanto el Evangelio de Lucas como el de los Hechos de los Apóstoles parecieran ser un mismo texto, ya que si nosotros lo miramos de este punto de vista, nos daríamos cuenta que en el Evangelio se nos declara la vida de Jesús y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos declara la vida del movimiento de Jesús que dio como resultado la iglesia. En otras palabras, el escritor, si miramos en su completo la obra, quería en un primer momento dejar en claro la base que sostiene la iglesia, que es la palabra de Jesús. Y es así como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va construyendo una historia y una imagen sobre las primeras comunidades cristianas, los primeros convertidos, los primeros milagros, las primeras acciones, donde no solo hay cosas buenas, sino que también hay muchos desaciertos, hay muchos conflictos, hay muchas tensiones, hay divisiones. Y así este texto de los Hechos va a ir entremezclando diferentes momentos que van a incluir, momentos que van a refrescarnos los aciertos y los desaciertos de los principios de este movimiento de Jesús. Ahora, de telón de fondo, está la diversidad de culturas, de personas, de contextos, de realidades, de situaciones sociales, de costumbres, de pueblos, que son totalmente diferentes y se ven impactados por el mensaje de Jesús. Es por eso que este libro nos invita a imaginar la iglesia primitiva y a la luz de esa imaginación poder descubrir el día de hoy que este texto también tiene un llamado. Y muchos no se han puesto de acuerdo en relación a cuándo se fijó el inicio de la iglesia cristiana. De acuerdo a los evangelios, hay uno que presenta que Jesús resucitó y que cuando Él resucitó se aparece a sus discípulos y al aparecerse les da el soplo del Espíritu sobre ellos y les envía a ir a diferentes lugares a anunciar el reino de Dios. Algunos dicen que ese es el inicio de la iglesia. Otros, como el Evangelio del día de hoy, que va a aparecer la imagen de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Algunos citan que ese es el inicio de la iglesia. Otros van a decir que la experiencia de Pentecostés, de Hechos 2, y la gran mayoría llegan a un consenso en torno a eso. Pero también el relato del día de hoy es un llamado a ser testigos del resucitado en medio de donde los discípulos se encuentran. Hay muchas cuestiones entre nosotros y el texto en común. Lo primero que el texto nos plantea de que los discípulos estaban preocupados.
Los seguidores de Jesús tenían muchas preocupaciones. ¿Y cuál es la preocupación que tienen? ¿Cuándo iba a restaurarse el reino de Israel? Los discípulos tenían una preocupación concreta, querían ver materializado el proyecto del reino de Jesús antes que se fuera, y Jesús empieza a entrar en desencuentro con ellos, porque les declara que a ellos no les corresponde saber el día ni la hora de cuando aquello va a suceder. Pero esta referencia que se hace a la pregunta que le hacen los discípulos representa también a todas las inseguridades que a lo largo de la historia los cristianos y cristianas hemos tenido. Restaurar el reino de Israel significaba de que los discípulos iban a vivir una tranquilidad y una estabilidad política y social dentro del Imperio Romano. Pero ante eso, parece ser que este tema les provocaba mucha ansiedad y mucha preocupación, ya que es una de las últimas preguntas que quieren hacerle al maestro. Pero el texto nos dice el día de hoy que la respuesta de Jesús les deja en silencio. No les toca a ustedes saber cuándo esto va a suceder. Me imaginaba, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, si en este momento hubiese sido la experiencia de la ascensión, quizás nosotros también le hubiéramos preguntado a Jesús, Jesús, ¿cuándo va a pasar esta pandemia? ¿Cuándo vamos a poder salir como lo hacíamos antes? ¿Cuándo podíamos hacer esto, esto otro, aquí y allá? Y Jesús nos dice, a ustedes no les toca saber el tiempo. Qué injusto recibir esa respuesta de Jesús. Pero el Evangelio nos dice que Jesús les dice a sus discípulos de que Él ha prometido, y en este texto Él dice, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la figura del Espíritu en este texto del libro de Hechos no es nada más ni nada menos que el que nos ayuda a resistir y a esperar en los momentos de crisis. En la fuerza del Espíritu también, la que empodera a los discípulos y discípulas a salir a dar testimonio. Y un testimonio que hay que realizarlo en todo el mundo, dice el texto. Pero ojo, porque estos hombres son llamados como Galileos, para graficarnos que cada uno de nosotros y nosotras está invitado a dar testimonio en los lugares más próximos a donde nos encontramos. Es por eso que este texto también es una invitación a demostrar el Espíritu de Dios visiblemente en los lugares más próximos en los cuales nos encontramos. Los cristianos y cristianas de este texto, en medio de un momento de crisis, estaban llenos de ansiedad, llenos de preocupación, y para más remate el maestro se les va al cielo. El relato del libro de los Hechos nos dice de que hay una tentación que podemos vivir los cristianos. Y esa tentación es vivir con la mirada puesta hacia arriba y en los cielos. Y estos dos personajes, estos dos mensajeros, estos dos ángeles, les dicen a estos personajes, ¿qué hacen mirando al cielo? Mirar al cielo muchas veces significa olvidarnos de las realidades que se están viviendo aquí en la tierra. Mirar al cielo muchas veces significa estar preocupado solamente de mi vida espiritual y mi relación con Dios, y lo demás no importa. Pero estos hombres del texto, estos mensajeros, nos increpan también a nosotros y nos dicen, a propósito de hoy día 24 de mayo, metodistas, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo, habiendo tantos y tantas que sufren el día de hoy?
y que ustedes deben ser testimonio del Espíritu de Dios para ellos. Es por eso que este texto, hermanos y hermanas, es una provocación para invitarnos que ante nuestras preocupaciones, Jesús nos dice, a ustedes no les toca saber los tiempos. Ante las incertidumbres, Jesús nos dice, yo les doy el poder del Espíritu Santo para que salgan. Ante la acción del Espíritu, somos invitados e invitadas a ser testigos. Y ante este contexto tan complejo, no podemos vivir mirando al cielo. Somos llamados a anunciar en el presente tiempo, en momentos difíciles, que la presencia de Jesús está permanentemente con nosotros. Y esa presencia va a ser hasta que Él venga. Que el Señor bendiga su palabra.